Y vamos aprendiendo, vamos a tener una serie de conferencias muy importantes acerca de la administración, acerca de cómo empoderarnos, cómo ofrecer una mejor atención al cliente. Y obviamente todo esto tiene un fundamento, ¿cierto? Entonces, el título de la conferencia de hoy es el 20% que transforma tu 100%. El 20% que transforma tu 100%. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, nos ponemos en diligencia, hacer lo que nos corresponde, le sumamos lo más importante que es la presencia de Dios y vamos a tener 100% de resultados en lo que hagamos. Amén. Entonces, el título de la conferencia, el 20% que transforma tu 100%. Entonces, quiero abordar con ustedes en esta conferencia unos aspectos eh, bíblicos y también teóricos que nos van a servir para aplicar en nuestra vida profesional, en nuestra vida empresarial, en el producto, en el servicio que tengamos. Grupo Sion, quiero aclarar algo muy importante también para antes de comenzar la conferencia, es que Grupo Sion es un espacio de formación cristiana que está abierto para todo público, para todas las personas. No significa que estés clasificado que si no tienes empresa, entonces no puedo ver Grupo Sion, que si eres colaborador en una empresa, entonces no puedo ver Grupo Sion, que si estás emprendiendo, vas a iniciar un emprendimiento, entonces no puedo conectarme a las conferencias. No, 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 no. Este es un espacio precisamente de formación cristiana que está abierto para todo público. Así es que si tú tienes un producto, un servicio que quieres empezar, comenzar a ofrecer, si eres colaborador en una empresa, si eres ama de casa, también trabajas desde tu casa, ofreces productos, servicios y conduces un vehículo. Todos estamos ofreciendo un servicio, ¿cierto? Y a cambio de un servicio, pues nos generan una remuneración económica. Entonces, este espacio es para todos y cada uno de ustedes, ¿vale? Entonces, tengamos eso muy claro y digamos, quitémonos de pronto ese chip de pensar, no, que es que Grupo Sion es como una isla aparte de la Iglesia Agua Fresca. No, también hace parte del servicio y también es un espacio de formación que estamos teniendo acá todos los jueves, ¿vale? Entonces, esto no solamente es para personas externas, también es para la iglesia en general, todas las personas que van a Agua Fresca los días domingo, que van los martes también a la oración, que se reúnen en la oración en la mañana, en la reunión de líderes en la tarde, sí, en la noche. Esto es un espacio para todos, para que entre todos aprendamos y pongamos por obra lo que Dios nos enseña, porque al final de cuentas esto es formación basada en la palabra de Dios, principios bíblicos de la palabra de Dios y los sumamos al hacer, ¿vale? Al hacer a la profesión, el oficio, el arte, lo que hagamos, si le sumamos la bendición de Dios, pues vamos a tener resultados diferentes a como si no lo hiciéramos, ¿vale? Entonces, la invitación, como les digo, para todos ustedes aquí y aprovechando estos espacios virtuales, pues podemos llegar no solamente aquí en Colombia, sino también trascender las fronteras. Hay muchas personas que se pueden conectar de Estados Unidos, de Argentina, de México, de cualquier parte para aprender. Y lo más importante de esto es que no solamente nos quedemos con el conocimiento, sino también lo pongamos por obra porque ahí es donde vemos los resultados, ¿vale? No solamente la teoría, sino pasar de la teoría a la práctica. Entonces aquí damos principios bíblicos, que digamos, podemos decir es principios bíblicos, la teoría, lo que nosotros podemos compartirles, pero la idea es que cada uno de nosotros de manera independiente, de manera autónoma, pongamos en práctica para ver resultados. Amén. Entonces, estamos en el 20% que hace que el 100% de resultados en esta noche. Entonces, la base bíblica, como siempre lo hacemos en Grupo Sion, y la tenemos aquí. Primera de Pedro 4:10. Si a usted le gusta tomar nota, tomar un pantallazo, tomarle una foto, todo es válido. Ahorita realmente por ahí mi cuñado que vive con nosotros, estudia ingeniería civil, ya está culminando su carrera universitaria, pero la forma en la que toma apuntes es muy diferente a la que yo tomaba apuntes. A veces ellos hacen un screenshot ahí con el iPad, con la tablet, o toman una foto, sacan un resumen, en fin, pasan eso a un resumen. Entonces, son muchas formas de aprender. Entonces, tenemos la tecnología para usarla bien y aquí está para que ustedes puedan tomar nota, tomar la foto, bueno, en fin, ahí está para que todos aprendamos. Entonces, primera de Pedro 4:10, dice la palabra de Dios, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Entonces, quiero que comiencen a entender esto.
No podemos pensar, o hoy se nos va a acabar ese chip, eso que nos han metido en la cabeza de que nosotros nacimos para hacer nada. No, mire, cada uno de ustedes, no lo estoy diciendo yo, por eso es importante ser claros en que lo que aprendemos en Grupo Sion es la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, amigos, aquí en Grupo Sion, ha recibido ¿de quién? De Dios, no de nosotros, de Dios mismo, alguna capacidad especial. Fíjese en eso. Todos tenemos capacidades especiales. Entonces ahí vamos a entrándonos en la conferencia. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Qué pasa después de entender que hemos recibido capacidades de Dios, capacidades especiales? Dice, úsela bien en el servicio a los demás. Fíjese que acá tenemos un versículo, ¿cierto? Primera de Pedro 4:10 de la versión traducción lenguaje actual. Dice que todos nosotros hemos recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Qué es esa capacidad especial? La capacidad especial es básicamente en dos partes. Una, para servir. Cuando tú vas a una iglesia, te congregas, cuando vas a Agua Fresca, cuando estás aquí en Grupo Sion y dices, yo quiero servir, quiero aportar un granito de arena, quiero ser de bendición, quiero mirar cómo hago para que se siga compartiendo la palabra, se siga extendiendo. Hemos recibido una capacidad especial. Número uno, para servir, ¿cierto? Y número dos, para producir. Entonces, entendamos hoy que Dios nos ha dado capacidades especiales. Yo le doy gracias a Dios porque antes no me lo creía, pero en algún momento cuando tuve la oportunidad de dar la primera conferencia en Grupo Sion, ya hace varios años, presidente de Grupo Sion, el pastor Francisco, yo le decía, bueno, ¿yo qué puedo dar? Entonces él me decía acerca de eso. Dios nos da capacidades, nos da dones y talentos. Entonces el servir es aprovechar esa capacidad que Dios nos ha dado para compartir la palabra, ¿sí? Y Dios nos va formando y seguramente tú puedes también ser un transmisor de esas bendiciones compartiendo la palabra en tu entorno, en el lugar donde estás. A veces decimos, yo no sé hablar, no soy candado a hablar en público porque me da como pena, pero puedes también usar la capacidad que Dios te da para, con tu testimonio, compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de servir. Entonces entendamos esto en esta noche, ¿vale? Cada uno de nosotros ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Entonces, comencemos en esta noche a creernos eso. Dios nos ha dado capacidades especiales a cada uno de nosotros. Y acá dice, acá no está diciendo cada uno de los que se han preparado, cada uno de los que son abogados, cada uno de los que son médicos, cada uno de los que son arquitectos, cada uno de los que son ingenieros, no, cada uno de ustedes, o sea, nosotros que estamos aquí reunidos, ustedes que están aquí, allá atrás de las redes sociales compartiendo este link, cada uno de nosotros hemos recibido de Dios alguna capacidad especial. Entonces, tenemos capacidades, ¿cierto? En este momento vamos a entrar y a decir que tenemos capacidades de Dios, a creernos porque lo dice la palabra de Dios. Y si yo le creo a lo que dice la palabra de Dios, pues he recorrido un gran camino para tener éxito. Entonces, Dios me dio capacidad, Dios te dio capacidades especiales. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo importante. El 20% es entender que Dios nos dio esa capacidad. ¿Cuál es el 80% para sumar el 100? Que yo use esas capacidades, esa capacidad que Dios me dio en el servicio a los demás. Fíjese que el servicio puede ser en el lugar ahí, en la iglesia, en Grupo Sion, en el servicio está también lo que tú puedas hacer en pro de la comunidad. El servicio es lo que tú prestas también, pero también el servicio hace parte de la atención. Fíjese que cómo se forma o cómo se genera más bien una venta, una buena venta. ¿Cómo se gana un buen cliente en el producto, en el servicio, en lo que tú hagas? Piensa por un momento, ¿cómo me aseguro yo de tener clientes no momentáneos, sino clientes que duren en el tiempo, que trasciendan, clientes que estén ahí comprando tu producto, tu servicio? Ahí es clave, mire, en el servicio a los demás, ¿cierto? Hoy por hoy hablamos mucho del servicio al cliente, de la atención al cliente. Entonces, si yo quiero usar bien esa capacidad que Dios me da y quiero poder lograr vender un producto, un servicio, exponer lo que yo sé, el talento, ¿sí? Hay muchas personas que son músicos, sirven a Dios,
y también con su talento producen. Entonces, esas capacidades que Dios me da, usémoslas bien. ¿En qué? Dice, en el servicio a los demás. Más adelante tú vas a poderlo leer de tarea, si quieres, a bien. Después puede leer que sigue después de Primera de Pedro 4:10. Dice que si uno no usa, o sea, si uno no hace buen uso de lo que Dios nos da, pues así mismo vamos a tener recompensa. Entonces, hoy por hoy estamos siendo analizados y siendo vistos de parte de Dios en saber si hacemos buen uso de las capacidades que Dios nos da. Entonces, hay que romper con algo. Hemos sido muy enfáticos en Grupo Sion durante todos estos 34 años en que es importante la cultura, es importante leer libro, es importante capacitarse, como lo estás haciendo acá ahora los jueves 7:30. Todo eso es importante porque eso hace parte de un proceso de formación, ¿cierto? Entonces, aquí somos procultura. Entonces, Dios nos da las capacidades y nosotros también ponemos de nuestra parte. ¿Cómo? Preparándonos. Tienes un producto, un servicio, empieza a estudiar la manera en la que mejor puedas ofrecer ese producto o servicio para el servicio a los demás. ¿Cómo se generan los negocios? Un negocio es un acuerdo entre dos partes, ¿cierto? Un acuerdo de voluntad entre dos partes, donde ambos deben salir ganando, ¿cierto? El negocio aquí, ¿cómo nos lo vende el mundo? Que el mayor le dé la cabeza al otro, entonces fue el que mejor negoció. Y realmente no se trata de eso, se trata de un acuerdo entre las partes donde se ceden unas cosas con otras y ambos ganan, ¿cierto? Tú vas a un lugar, a una tienda de ropa. Entonces tú compras un producto por un servicio que te dan y tú estás dando un valor, estás pagando un precio y esperas llevarte un producto de calidad. Ambos ganaron, ¿cierto? Tanto la empresa, la tienda que te vendió el producto, como tú que estás comprando el producto a un precio, estás comprando calidad. Entonces, dice, úsela bien en el servicio a los demás. Ahí está la clave. Es ese 80% es el servicio al cliente. Ese 80% es la manera en que yo trato al cliente. Quiero hacer un paréntesis, siempre me gusta a veces de las vivencias que tengo, las anécdotas, compartirles anécdotas que le pasan a uno. Casualmente hoy estaba haciendo unas diligencias con mi esposa y con mi hija y fuimos a un restaurante. Y a veces le pasan a uno cosas que uno le sirve a uno mucho para poder compartir y enseñar. Y resulta que era un restaurante sencillo, eh, almuerzo sencillo, pero se veía rico. Y salió la persona a atendernos y nos atendió muy bien. Mejor dicho, al punto que nos convenció y terminamos ahí almorzando. Nos atendió, dijo que ahí esto se lo entregó así. Bueno, nos armó el menú y todo el tema y nos mostró una carta de precios. Una carta de precios que mi esposa, gracias a Dios, le doy por ello porque ella es muy analítica, ella analiza mucho las personas, analiza mucho los precios, analiza mucho las situaciones y siempre le queda, ella tiene muy buena memoria para eso. Yo soy más, digamos, más relajado en eso, me gusta la buena atención también. Entonces, al final de cuentas, terminamos ahí, ahí sentados, almorzando. Para no alargar la historia, fuimos a pagar la cuenta. Ya mi esposa, Angélica, ya tenía en su mente el valor de la cuenta. Entonces ya lo había analizado, ya sabía cuánto costaba. Yo dije, bueno, va a tocar mirar esto, costó esto, esto. Entonces, él me dio el valor y y Angélica estaba pensando en otra cosa y me preguntó, yo le dije, ese es el valor. Y ella se quedó así pensando y dijo, no, ese no es el valor. Entonces se paró y le dijo, pero venga, usted me dio un precio de este producto, de esta comida, y ese no era el precio. Entonces el señor como que se sonrojó y entonces pues después analizó y nos estaba cobrando más de la cuenta. Al final de cuentas sí terminó cobrándonos más de la cuenta porque nos dio un precio falso. Y resulta, para que la anécdota sea como más de análisis, el negocio tenía música cristiana. Desde que comenzamos ahí, el negocio tenía música cristiana, canciones cristianas, y uno empezaba a decir, ay, qué chévere, porque estamos ayudando a hermanos en la fe, sin saberlo, bueno, uno es de bendición para donde va, y eso está muy bien. Pero fíjese que la persona habló al comienzo muy formal, no habló de Dios, sino habló muy formal, muy atento, y después por allá mi esposa, que es bien detallista, se dio cuenta de una llamada que un par de groserías. Entonces ya como que dijo, bueno, en fin, no sé, el hecho de decir grosería no significa que uno no sea bueno o malo, o no sea cristiano, no, sino que de pronto el proceder, el obrar. Y al final de cuentas nos dimos cuenta, al final de cuentas, que estaba inflando los precios para cobrar más y realmente estaba cambiándole los precios a algo que nos mostró.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque el servicio al cliente, en este caso, ¿qué creen ustedes? Si yo les preguntara a ustedes y ustedes me dijeran, ¿usted cree que volvería yo a ese restaurante? ¿O lo recomendaría? Si alguien me dice, oiga, yo voy a ir al centro comercial, yo le diría, uy, no le ocurra entrar a ese restaurante porque le dan en la cabeza y no pone cuidado a los precios. Tómale una foto antes de ir a pedir algo para que después diga, mire, ese es el precio y suma esto. Entonces, dése cuenta que la capacidad que Dios nos da no es para engañar a los demás en los negocios. Tú tienes un restaurante, tú ofreces el mejor servicio y pones tu carta de precios y todo es transparente, atiendes bien y te van bien, te va bien. Casos contrarios nos ha pasado que hemos ido a otros lugares donde no pone música cristiana, no pone nada, nos atiende muy bien, cobran lo que es y la atención al cliente, el servicio a los demás hace que uno vuelva. Ya tenemos preidentificado un restaurante muy chévere en un centro comercial y uno dice, aquí yo vuelvo y lo consienten a uno. Y es un restaurante bonito, agradable, le dan uno más de lo que uno pide en el buen sentido, una buena atención y a veces hasta detalles de postres. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué? Y uno a veces uno dice, pero ¿por qué no debería pagarlo o que lo cobren? Y no, usan bien la capacidad que Dios les dio para administrar un negocio y también el servicio a los demás. ¿Sí ves la diferencia? Un lugar donde te atienden mal, donde tú te das cuenta que están siendo incorrectos en el proceder, da mucho que pensar y uno dice, no vuelvo. Ya uno se mentaliza y uno ya sabe que a ese lugar va, pero no va a ese restaurante, a otro restaurante que uno va cuando tiene buena atención. Entonces, perdón, entonces el servicio a los demás está relacionado con la capacidad que Dios nos da. Usémosla bien en el producto o en el servicio que tengamos. Entonces, nuevamente, el 20% es entender que Dios me dio esa capacidad especial. El 80% es usar esa capacidad especial para el servicio a los demás. Cuando yo sirvo a los demás, me van a pagar bien. Cuando yo ofrezco un producto, un servicio, lo que haga, el hacer que tú tengas, si tú lo haces bien, pues te va a dar buenos resultados. Vas a tener un buen nombre, van a hablar bien de ti, ¿sí? Te van a volver a llamar, te van a recomendar, te van a contratar. Entonces es importante todo eso, ¿vale? Eso aplica no solamente para un restaurante, aplica para todo tipo de negocio. Todo tipo de negocios hoy por hoy se mueven mucho por las redes sociales, ¿cierto? Entonces, que cuando vean lo que posteamos, cuando vean que lo que hacemos lo hagamos con excelencia y lo hagamos pensando en el servicio a los demás, seamos transparentes, seamos claros con los precios, no tengamos precios ocultos. Yo le decía a Angélica, yo decía, ¿será que es que tiene lista de precios por caras? Entonces, nos vio millonarios, entonces quiso cobrarnos por algo que uno sabe que no tiene ese precio, cobrarnos 2, 3 veces más. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ser transparentes con lo que nosotros hacemos en el producto, en el servicio. Amén. Entonces vamos a entrar ahora sí en materia para aprender. Entonces hoy estamos aprendiendo algo que se llama el principio de Pareto. ¿Qué es Pareto? ¿Quién es Pareto? Hubo un ingeniero italiano que se llamaba, el nombre no me gusta mucho, pero se llama Vilfredo, o se llamó Vilfredo Pareto, con V, Vilfredo. De hecho, nadie le va a poner el nombre, yo creo que a nadie, porque Vilfredo Pareto. Resulta que él es un ingeniero, fue un ingeniero italiano, también estudió economía y empezó a hacer un análisis del todo su entorno socioeconómico y cultural y se dio cuenta que haciendo una revisión el 80% de propiedades o lotes o terrenos que tenían las personas era el 20%. O sea, del 20% de la población, el 80% tenía terrenos y el otro 20% no. Entonces empezó a entender y ahí se derivó muchos estudios económicos, muchos estudios financieros donde él dijo, oiga, el 80% de los resultados provienen de un 20% de los esfuerzos. El 80% de los resultados que nosotros tenemos en algo, en un producto, en un servicio, proviene del 20% de los esfuerzos. El 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Entonces, el resultado que yo tenga proviene del 20% de mi esfuerzo. Y de ahí se deriva este principio. Entonces, en las organizaciones que miran que el 80% del presupuesto se hace con el 20% de los clientes. Y uno debería pensar lo contrario, ¿no? Uno diría, no, pues el 100% es con el 100%, con el 50%, con el 70%, no. El 20% de los clientes
el 20% del producto hace el 100%, hace el 80% de las ventas para sumar el 100% total. Entonces vamos a aprender hoy este principio aplicado a 4 áreas del conocimiento, a 4 áreas productivas en las cuales nosotros vamos a aplicar ese principio y nos vamos a ir contentos a ver que si lo aplicamos en lo espiritual tiene resultado en lo material, en lo físico. Amén. Entonces, principio de Pareto, tengamos en cuenta eso. El 80% de los resultados que yo tenga provienen del 20% de los esfuerzos que yo le aplique a algo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a comenzar con el fundamento espiritual, con la base bíblica, que es lo más importante. El 20% de tus esfuerzos asegura el 80% de tus resultados. Todo lo volvemos un 100%, ¿cierto? Cuando tú analizas algo, tú dices, oiga, del 100% vendí el 80%, del 100% mejoré el 80%. Todo tiene una relación para sumar un 100%. Por eso cuando tú vas y te hacen estudios, siempre lo miran en función de 0 o de 1 a 10, o que te preguntan cómo te sientes de 1 a 10, cómo te sientes, de 10 a 100, cómo estás, cómo está tu estado de ánimo. Empiezan a hacer valoraciones siempre de 1 o de 10 a 100 o de 1 a 100. Entonces, de ahí se deriva esta regla del ingeniero Vilfredo Pareto y que nosotros vamos a aplicar a nuestra vida espiritual y a nuestra vida productiva. Entonces, vamos a verlo acá en este primer 20%. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5:3. Dice la palabra de Dios: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Fíjese en algo bien importante. Ese es el 20% que tu esfuerzo da todos los días, ¿sí? No significa que tenga un valor que diga, no, que yo solo oro y ese es el 20%, no. Quiero hacerlo entender en la manera en que tú veas la relación en porcentual de 20-80. Tú haces lo humano, tú haces lo natural, el 20%. Tú te esfuerzas el 20%, obviamente que puede ser el 100% de tu capacidad, pero tú das el 20%. ¿Cómo? Dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo comenzamos nosotros el día a día? ¿Lo comenzamos corriendo? ¿Lo comenzamos afanados? ¿Lo comenzamos estresados? ¿Lo comenzamos de mal genio? ¿Cómo comenzamos nosotros el día? Por eso aquí el salmista dijo, Señor, hizo un compromiso con Dios. Escucha mi voz por la mañana. ¿Qué es lo que debería escuchar Dios por la mañana, Dios Padre de nosotros? Nuestra voz. Y dice él, cada mañana, o sea, esto es algo constante, no solamente hoy, jueves, no solamente será mañana viernes, sino será todos los días. Dice, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Ese es el 20% que yo hago. ¿Sabe qué hace ese 20%? El resultado del 80% para llegar al 100. Mi 20% es que Dios escuche por la mañana mi voz. Mi 20% es que todos los días por la mañana Dios escuche mi clamor. Dice, cada mañana llevo a ti mis peticiones. ¿Cuáles son las peticiones que tú puedas tener hoy? Es importante esto. La prosperidad no se mide por lo material, por lo financiero. La prosperidad se mide por lo integral. ¿Cierto? La integralidad de las cosas, el que tú tengas recursos, pero también tengas paz, pero también tengas salud para disfrutar de las bendiciones, todo es integral. Entonces, ese 20% es mi búsqueda diaria a Dios. Es lo que siempre hemos enseñado en Grupo Sion y lo que yo he aprendido en Grupo Sion ya por 34 años. Señor, escucha mi voz por la mañana. ¿Cuándo amanece? La pregunta de esta noche es, ¿cuándo amanece? Por la mañana, ¿cierto? Inicia un nuevo día y ahí es la mañana. Entonces, ¿qué hacía el salmista? Cada mañana, por la mañana, hablaba con Dios. Y ese es el 20%. Y fíjese que después de eso, ahí decía el salmista, y quedó, ¿qué? A la espera. Salmo 5:3 de la nueva versión, nueva traducción viviente. Señor, escucha mi voz por la mañana. Mi relación con Dios siempre será importante. Siempre lo he dicho, mi relación con Dios es personal e intransferible. Sí, son muy importantes las reuniones congregacionales de oración, son completamente importantes.
pero no podemos limitar a que Dios escuche mi voz por la mañana solo los martes de la oración de las 6:30 de la mañana. No, la tarea es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Cada mañana, decía el salmista, llevo a ti mis peticiones, es decir, mis necesidades, también mi gratitud, también mi reconocimiento a Dios y dice, y quedo a la espera. ¿Qué significa eso? Ahí llega el 20% de mi esfuerzo, ¿cierto? Todos muchas veces tenemos que hacer muchas cosas en la mañana. Seguramente tenemos un listado de actividades para iniciar la mañana, pero mi esfuerzo me hace entender que el primer lugar por la mañana es que Dios Padre escuche mi voz, que Dios escuche mi clamor por la mañana. Llevar a Él mis peticiones, no solamente llegar y Señor, me arrodillo, Padre, necesito esto, necesito lo otro. No, 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 no. Mis peticiones, es decir, lo que yo pido también lo doy en gratitud a Dios. Mi petición es darle gracias a Dios también todos los días por la vida, por la salud. Si no se vendió, Señor, gracias porque hoy, si no se vendió ayer, Señor, gracias porque hoy sí se va a vender. Se va a vender lo que no he vendido en estos días, lo voy a vender hoy. Pero cada mañana presento delante de ti ¿qué? La empresa, el emprendimiento, el producto y el servicio, lo que estoy haciendo en una empresa como colaborador para que Dios me dé gracia y éxito. Si eres colaborador en una organización y trabajas en la parte comercial, gracias Padre Dios, presento delante de ti las ventas de este mes. En ventas se mide por, por, también por proyección, ¿sí? Se hacen evaluaciones de desempeño. Señor, dame gracia y favor que pueda vender, pon los clientes que necesito para cumplir el presupuesto. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Ese es el 20%. Ahora vamos a ver el 80%. El 80% lo hace Dios Padre, ¿cierto? Hace lo sobrenatural. Nosotros hacemos lo humano, lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32:8. El Señor dice, es como si Él respondiera a esto que nosotros estamos haciendo. El Señor dice, mis ojos, ¿los ojos de quién? De Dios Padre, están puestos en ti. En esta noche Dios te dice, mis ojos están puestos en ti. Los ojos de Dios están puestos en mí. Los ojos de Dios están puestos en lo que tú necesitas porque Dios sabe que necesitas hoy. Tú ya hiciste tu 20%, ahora vas a tener el 80% que es el favor y la gracia de Dios. Dice algo importante, mis ojos están puestos en ti. Dice, yo te daré ¿qué? Instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debo seguir, ¿cierto? Y más adelante en el versículo, en el Salmo 32, dice que no seamos nosotros como el caballo que tienen que tener un cabestro solamente para ir en una sola dirección. Por eso nosotros, hoy Dios nos dice, si tú haces tu 20%, que es darme el primer lugar cada mañana, Dios te dice que Dios nos dice que Él nos va a dirigir, nos va a dar instrucciones. ¿Qué mejor que Dios dándonos instrucciones? Yo muchas veces he estado sin instrucción porque no he hecho mi 20%. Muchos años así estuve, años en momentos de mi vida en los que estuve sin ese 20% y pues obviamente, ¿cómo voy a acceder al 80% si yo no hago lo que me corresponde? Yo necesito instrucción de Dios todos los días, necesito orar a Dios. Yo necesito que Dios me dé el mejor consejo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser el mejor. ¿Qué necesito yo? Dar mi 20%, escuchar, pedir a Dios que Él escuche mi voz cada mañana. Yo necesito que Dios me enseñe el camino que debo seguir. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Dios nos dé instrucciones, que nos dé consejos, que nos enseñe el camino que debemos seguir, las decisiones que debemos tomar en todas las áreas? Hagamos nuestro 20%. Entonces, 80 más 20 da 100, ¿cierto? Para que nosotros tengamos el 100% de nuestra vida productiva, el 20% se deriva de nuestro esfuerzo y el 80% son los resultados. El 20% de mi esfuerzo es buscar a Dios primero y el 80% es que Dios me va a dar. Número uno, instrucción. Número dos, consejos. Y número dos, nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Yo he aprendido a eso muchas veces a trancas y mochas. ¿Sí? El hecho de que esté aquí con ustedes compartiendo esta conferencia no significa que sea un ser perfecto, iluminado. No, yo he aprendido muchas veces de ensayo-error, ¿cierto?
Entonces, para entender que necesito que Dios me dé el 80%, he tenido que agachar muchas veces la cabeza y decir, Señor, escucha mi voz por la mañana. Por la mañana me presento, Señor, aquí está mi vida, aquí está la empresa, aquí está el producto, servicio, aquí está la hoja de vida, aquí está, Señor, que estoy colaborando en una empresa, pero quiero tener nuevos ingresos adicionales. Señor, presento delante de ti los sueños que tengo hoy y quedo a la espera. Ojo que hay algo importante ahí. Quedar a la espera es tener la tranquilidad de que Dios te va a escuchar y te va a dar instrucción, te va a dar consejo y te va a enseñar el camino que debes seguir, ¿vale? Entonces, este es el fundamento espiritual que quiero compartirles con ustedes en esta mañana. Mira, yo miro porque, oh caramba, el fundamento espiritual es este. Si ya tenemos esto claro, ya nos podemos llevar la conferencia hoy y decir, Señor, gracias. Ya sé cuál es mi 20% y ya sé cuál es el 80% que tú vas a hacer por mí para que sumemos un 100% y hagamos equipo. Dios no quiere ser ajeno a nuestras decisiones. Dios no quiere ser ajeno a que tomemos caminos incorrectos. Dios no quiere ser ajeno a que nosotros nos levantemos por la mañana y arranquemos el día. No es lo mismo arrancar el día en la mañana sin la bendición de Dios, orando, hablando con Él, pidiéndole su dirección. No es lo mismo que comenzar el día, Señor, aquí entrego en tus manos este día, te pido sabiduría. Yo le digo a Dios a nivel personal, digo, Señor, dame sabiduría como esposo, como padre, como hijo, como líder, como empresario. Necesito sabiduría para no ir a cometer errores que he cometido en tiempos anteriores. Ese es el 20%. ¿Y qué hace Dios? El 80%. ¿Qué significa? Que nos da instrucción, consejo y nos muestra el camino. Fíjese que cuando tú juntas esto conocimiento y también lo pones en práctica en tu núcleo familiar, con tu esposo, tu esposa, tus hijos o con las personas con las que tú quieres hacer negocios, pone en manos de Dios y presentas en manos de Dios lo que tú quieras hacer, empiezan a darse las cosas y lo que no conviene se va, ¿cierto? Lo que no conviene se va y lo que Dios pone en el camino, las personas que ponen, los contactos, son los que te ayudan, los que Dios pone en el camino para que tú avances. Entonces, entendamos que el 20% de mi esfuerzo me asegura el 80% del resultado. Quiero un resultado del 100%, significa que necesito de Dios. Necesito reconocer que mi 20% con el 80% que Dios hace por mí, hacemos un equipo perfecto para llegar al 100% de resultados. Amén. Entonces vamos a ver 4 puntos importantes. Ya tenemos la base bíblica, la base espiritual. Ahora vamos a ver 4 puntos aplicados a nuestro hacer diario. Vamos a aplicar la regla del 80-20, del 80-20 a nuestra vida productiva. Como te digo, esto aplica para todos. Vendes un producto, un servicio, eres colaborador en una empresa, eres ama de casa, trabajas desde casa y quieres emprender, eres empresario, inversionista. Esto aplica para todos. Es algo muy sencillo, pero nos va a ayudar para que tengamos un concepto más claro del 80-20. Ya sabemos que hemos hecho lo más importante, claridad en lo espiritual. 20% de buscar a Dios todos los días, darle ese primer lugar, que decir, Señor, yo estoy dando mi 20%, que es mi esfuerzo, me va a dar el 80% de resultados, que es que tú me guíes, me instruyas y me muestres el camino que debo seguir, lo que me conviene o no, en todas las áreas. Amén. Entonces, vamos a aplicarlo a los clientes y las ventas. Póngale cuidado cómo es esto. El 80% de tus ventas provienen del 20% de tus clientes. A nivel de ventas, si tú empiezas a analizar, digamos que la regla aplica muchísimo en todos los aspectos, pero en la parte de ventas, en la forma en la que las empresas miden las ventas, se dan cuenta que el 80% de sus ventas se traduce al 20% de sus clientes. ¿Qué hay que hacer nosotros con los clientes? Con los clientes que queremos tomar, que queremos tener relaciones a largo plazo en el producto, en el servicio, que te recomienden, enfoca tus esfuerzos en un buen marketing. ¿Qué es el marketing? Marketing no solamente que armes una página web, que eso es importante, eso es clave también hoy por hoy. Tú te puedes asesorar, puedes buscar formas en internet de hacerlo. Ahorita es mucho más asequible, pero también el marketing es, Señor, dame gracia y favor, me voy a presentar con esto. Si lo que tú tienes hoy para presentar en estos momentos, un producto, un servicio, puedes empezar a crearle una página, un Instagram para mostrar lo que tú haces, ¿vale? Entonces, enfoca tu esfuerzo en hacer un proceso de mercadeo, de ofrecer el producto o servicio, empezar a darte a conocer.
Cuando comenzamos la empresa, gracias a Dios, siempre será gracias a Dios, comenzamos con un voz a voz, comenzamos con la Cámara de Comercio, hacer las cosas de manera legal, correcta y empezar a recomendar, ¿cierto? Y ya las personas medianamente en esa época lo conocen a uno, pero no saben cómo uno trabaja. Entonces ahí empieza ese proceso de marketing. Aquí la idea es hacer mercadeo, recomendar con los cercanos. Mire, tengo un producto, tengo un servicio, estoy haciendo esto, oye, voy a sacar este producto, este servicio, voy a empezar a producir con esto, voy a vender zapatos, sí, o sea, uno muchas veces tiene que quitarse algo mentalmente y es que, ay, pero yo voy a hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, ¿será que me va a ir bien? No, ojo con la mentalidad. Ojo, y esto es bien importante. Haces el 20% en las manos de Dios y aseguras el 80% de éxito porque Dios te va a dar gracia y favor en lo que hagas. Entonces, el producto o servicio que tú tengas, el 20% lo concentras en el esfuerzo por retener a los clientes. Tomas clientes, llegan referidos, empiezas a tener clientes, ofreces tu producto o servicio. Ese es el 20%. Los clientes que tú vas fidelizando, es la palabra también, que ya saben que pueden conseguir contigo un producto, un servicio, que sabes que tú eres una persona honesta, responsable, que no infla los precios, que no le cambias un precio de acuerdo al rostro de la persona. Eso es importante. Empiezas tú a retener, a tener ese 20% de tus clientes y construyes relaciones a largo plazo. Ese 20% te va a hacer el 80% de tus ventas. Haz la prueba y te vas a dar cuenta. Nosotros en la empresa nos damos cuenta que hay clientes muy puntuales que nos hacen unas compras o que nos recomiendan o con los cuales hacemos negocio y ya son recurrentes porque se han fidelizado con el tiempo. Pero ¿de dónde viene la fidelización? No solamente del marketing, sino también del trabajo que tú hagas, del producto o servicio que tú ofrezcas y lo transparente que tú seas ofreciendo las cosas, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ofrecemos un producto y ofrecemos un servicio, como veíamos al comienzo, el servicio a los demás. Pero lo que ofrezcamos, seamos claros en el alcance. ¿Qué estamos vendiendo? En el alcance. Ustedes se han dado cuenta que van a lugares donde le dicen, mira, hay precio de esto como precio de esto viene de este lado, entonces vale, es más económico, pero la calidad es así. Yo un día, te voy a contar esta infidencia, pero me da risa. Un día quise tener un esfero, no voy a decir la marca, pero un esfero costoso, y encontré el triple A de ese esfero. Mire, una réplica igualita. Usted se sentaba a escribir con esfero y decían, uy, ese esfero está bonito. Y la gente que conoce dice, uy, ese esfero, tal cual. Y tuve esa réplica y yo más contento. Y bueno, y listo, así la tuve un buen tiempo. Pero yo siempre en el fondo de mi corazón anhelaba tener era el que es, el original, el que es. Y un día, un día fui a la universidad y tenía el esfero y lo saqué el triple A, la réplica, la saqué y entonces y escribí algo y de un momento a otro se soltó y venía pegado como con pegante, ¿cómo decirlo? Esa marca amarillita, Boxer, se soltó y yo apenas miraba para todos lados, me puse rojo y guardé y nunca más lo volví a sacar. ¿Qué hice con ese esfero? El triple A, pues lo boté. Pero ¿qué pasó? El triple A tenía un valor, ¿cierto? Entonces yo sabía que me estaba exponiendo al comprar un esfero así. ¿Qué hice yo? Entonces yo ya sabía, si yo quería un esfero así, pues entonces tenía que pedírselo a Dios Padre y en su momento sí, el bendito Dios me lo dio, original, todo ese tema. Pero lo que voy es eso. Nosotros ofrecemos un producto, un servicio, entonces seamos claros en lo que estamos diciéndole al cliente. No le vendamos algo original para después vendérselo y después de que hagamos el negocio le damos el triple A y nos creemos que hicimos el mejor negocio de nuestras vidas. No, seamos claros con el cliente, ¿vale? Entonces, para yo tener buenas ventas en el producto o en el servicio, debo hacer retención de los clientes. La retención la obtengo con la relación a largo plazo y fidelizando a los clientes. Y la fidelización viene de hacer una buena venta, de hacer un producto y un servicio. Ojo, hay algo importante. No todo queda en el negocio hecho con el cliente. Le vendiste un producto, un servicio, te compró, tú recibiste tu remuneración, tu ganancia, tu utilidad, perfecto. El cliente se fue contento porque lo atendiste bien, perfecto. Ahí no para todo. Ojo porque ahí comienza la fidelización del cliente. ¿Cómo lo fidelizas? Una llamada, un detalle, cosas, digamos, de estar muy pendientes. Si sabes que a un cliente le gusta algo, un producto, un servicio, estar ahí pendiente. ¿Sí? En lo que tú ofrezcas, una buena atención. Si tú conduces un vehículo,
transportas a las personas, que las personas sientan que entran al vehículo, mejor dicho, que tiene el mejor aroma, la mejor atención. Yo he estado en vehículos donde atrás ponen revistas actualizadas, entonces hay algunas, no siempre, pero he estado en varias veces así. Unos le ponen revistas de farándula, entonces el que le gusta mirar los chismes de farándula se va leyendo ahí y se le pasa el tiempo así en trancones. El que le gusta las noticias, mira noticias. Entonces hay personas que son así, les gusta hacer cositeras y le ponen, y eso también es un buen marketing. Entonces todo eso lleva a un relacionamiento con los clientes. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿vale? Relaciones a largo plazo me aseguran el 20% de tener clientes y eso se ve traducido en el 80% de las ventas. Entonces, esto aplica para todo tipo de negocio, ¿vale? Aquí estamos viendo muy general, lo podemos aterrizar más y empezar a construir algo mucho más aterrizado, pero quiero que se lleven los conceptos claros del 2080. Segundo, productos y servicios, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de la conferencia. El 80% de tus ganancias pueden provenir del 20% de tus productos y o servicios, ¿vale? A veces queremos vender de todo, ¿cierto? Entre más abarque y más productos tenga, eso más me voy a ver que tengo de todo. Ojo, si tú tienes un gran almacén y puedes poner hartos productos, eso es una bendición y chévere, pero seguramente el 20% de tus productos o servicios te van a hacer el 80% de tus ventas y tus ganancias. Entonces debemos que priorizar y mejorar el 20% de ese producto o servicio con inventarios, con capacitación y también ofrecer una buena atención al cliente. Entonces, el producto o servicio que yo tenga siempre debe ser de calidad, pero la calidad la hago teniendo en cuenta el 20% de lo que yo tenga, de priorizar ese producto, de saber ofrecer también, de capacitarme. Si yo quiero vender un producto, un servicio y siempre tengo cara brava, pues es difícil, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo? Invertir en ventas. Si de pronto no lo puedo hacer, entonces miremos, exploremos la facilidad a través de las redes sociales. Oiga, miremos tips de ventas, ¿sí? Hay personas que de manera gratuita, yo sigo una persona que también le escucha un tip y nos habla y enseña a través de cómo tener una buena postura para hablar, para presentarse a un cliente, para abordar una reunión, ¿sí? Por ejemplo, hoy estoy con ustedes acá. Si estoy en una reunión ofreciendo un producto o servicio, pues yo no puedo tener las manos debajo de la mesa y pararme así y mirarlos a todos, y no, tengo que presentar y proyectar una buena imagen porque acuérdense algo importante. El producto, el servicio es el 80% que viene del 20% de lo que yo haga. El 80% de ganancias es del 20% del producto o servicio, pero también debo tener una buena posición, una buena postura al ofrecer algo, ¿cierto? Debo vestirme lo mejor posible. Eso también es buena atención al cliente, ¿cierto? Si tú vas a ofrecer un producto, un servicio y te pones la corbata puesta para este lado y la camisa así como medio, así como, bueno, así como para un lado, para el otro, sin planchar la camisa, que tú te quitas el saco y te ven todo sudado. No, todo eso es importante. Es buena atención que te vean bien arreglado, que sepan que tú estás vendiendo un producto y tener algo muy en mente como acá lo hacemos fundamentado en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores, ¿cierto? Y un embajador, miren ustedes, un embajador como viste, una persona que va a visitar otros lugares, a representar las naciones, a otros lugares, los países a otros lugares. ¿Cómo están vestidos? Nosotros vistámonos de lo mejor que podamos. Ojo que aquí no los estoy mandando a que se endeuden con las tarjetas de crédito para irse a comprar la mejor ropa, porque es que nos enseñaron en Grupo Sion y tengo que invertirle a la ropa y no. Vistámonos lo mejor que Dios Padre nos va bendiciendo para que cada día podamos mejorar nuestro vestir, nuestro dialecto, nuestra expresión corporal. Entonces, capacitémonos. Hombre, no puedo pagar un curso en estos momentos. Miremos tips empresariales. Hay muchas personas que enseñan de postura, de combinar la ropa, ¿sí? De un perfume agradable, cosas así. Todo eso vende y ayuda muchísimo. Entonces, recuerda que ese es el 20% y el 80% a nivel espiritual es la gracia de Dios que siempre te va a dar para que tú vendas, para que tengas un buen producto y un servicio, pero tú tienes que hacer el 20%, tu esfuerzo. Entonces, priorizar y mejorar los productos, clasificar lo que tú vendes, cómo mejoras tú el producto, cómo mejora la atención. Puedes tener un excelente producto para vender, pero si tu atención no es excelente, no vas a vender.
o vas a vender con mucho esfuerzo, o tus ventas pueden bajar, disminuir, ¿cierto? La atención al cliente hoy por hoy es como ese 80%. Es que me haga la venta del 80%. Entonces, mi 20% es mi esfuerzo, entender que necesito atender bien a los clientes para que vuelvan a comprarme, para que me refieran, ¿cierto? Entonces, que siempre nuestra imagen sea de las personas y sea una buena imagen, una buena venta también. Listo. Tercer punto, productividad y gestión del tiempo. El 80% de tu productividad diaria proviene del 20% de las tareas que realizas. Esto es bien importante. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Yo creo que todos, yo levanto mis manos. A veces perdemos el tiempo viendo redes sociales. A veces perdemos y no enfocamos bien el tiempo porque vamos a buscar algo para producir y resulta que es que me salió el chistecito y ahí se queda uno y cuando menos piensa, ¡ay! Una hora ahí pegado viendo chistes, viendo personas ahí haciendo chistes y todo. Hombre, la productividad y la gestión del tiempo van de la mano. El 80% de mi productividad diaria. ¿Qué hacen las personas que llaman exitosas? Los empresarios, los hombres de negocios, mujeres de negocios. Todos somos hombres y mujeres de negocio, ¿vale? Tengamos eso claro también. Tengámoslo en nuestra mente porque Dios nos dio talentos especiales para producir. Entonces, ¿qué hacen? Preparan el día siguiente, hacen una lista de tareas. Oiga, mañana yo tengo que hacer esto. Yo, como lo he hecho muchas veces, todavía en eso soy, digamos, no uga uga, pero sí de la vieja guardia. Me gusta anotar, ir tachando, ir tachando. Tengo un tablero aquí grande y empiezo a notar si tenemos algo para hacer, lo que sea, empezamos a mirar las actividades y vamos tachando para hacer revisión. También controlar las reuniones, para eso tú tienes el celular, puedes usar el calendario para que no se crucen las actividades que tú tengas. Hay personas que le dicen sí a todo. Oiga, ¿nos podemos reunir tal fecha? Sí. Y le sale otro cliente, ¿nos podemos reunir esta fecha? Sí, señor. Y le sale otro, sí, señor. Y resulta que va a ver que todo le pusieron el mismo día, a la misma hora. Vas a quedar mal con todos los tres, ¿cierto? Te vas a tener que reagendar el compromiso. Entonces maneja tu agenda, maneja el calendario en el celular. Oiga, no, uy, a esa hora tengo una cita médica, no, a esa hora estoy con un cliente. ¿Sí? No responderle al cliente sí de una vez a todo, no. Tengamos nuestro tiempo para decirle vamos a revisar y con mucho gusto agendamos la reunión, presento el producto o servicio. Todo eso es importante, ¿vale? Entonces la gestión del tiempo es clave hoy por hoy, que a veces somos dados a perder el tiempo en redes sociales. Entonces, mientras hay personas que perdemos, en algún momento hemos perdido, ya no va a ser así. El tiempo en redes sociales, otros sí lo aprovechan de mejores maneras. Entonces, identifiquemos siempre las tareas que crean valor para dedicar nuestro mayor esfuerzo y evitemos las que generen pérdida de tiempo y energía. ¿Qué me genera pérdida de tiempo? Pues estar viéndole la vida social al actor, a la actriz, a la presenta. No, nada de eso me genera. Si eso nos generara dinero, pues todo el mundo diríamos pegado mirándole la vida a los demás. No, seamos nosotros sabios. Hay momento para todos y hay momento de ocio también. Claro que si no, todo en la vida es trabajo y trabajar, no. Pero aprendamos a ser sabios con la gestión del tiempo, ¿vale? El 80% de nuestra vida productiva diaria proviene del 20% de las tareas que yo realice. Entonces, enfoquémonos, identifiquémonos qué nos hace ser más productivos en las tareas para poder tener ese 80% bien aprovechado, ¿vale? Se nos dan a todos las mismas 24 horas. Aprovechémosla de la mejor manera. Dentro de las 24 horas, pues claro, destinamos unas a descansar, pero enfoquémonos bien en el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, identifiquemos siempre las tareas que me generan resultados. En mi caso, yo sé que me genera resultado un mensaje, una llamada, porque hay muchos clientes que no son de llamadas, no les gusta que uno los llame, pero sí un mensaje por WhatsApp. Aquí estoy, ¿qué necesita? Cuente conmigo, recuerde que nosotros hacemos eso. Recordación es importante. Cuente con nosotros, tenemos este producto, este servicio, ahora tenemos esto novedoso, ¿no? Recordación, que los clientes generan eso y se sienten valorados. No se sienten que solamente nos llamaron para la venta y nos olvidamos de ellos. Entonces, identifiquemos qué tareitas podemos ir haciendo, qué tareas, perdón, no tareitas, no, qué tareas podemos ir haciendo que se vuelvan ese 80% de productividad diaria, ¿vale? Y ya para ir finalizando, cuarto, calidad del producto y o servicio.
El 80% de los problemas pueden provenir del 20% del producto o servicio. Por eso es importante enfocarnos en identificar qué debemos corregir en el producto o en el servicio. Ofrezcamos productos y servicios de calidad, ¿vale? Para que los reclamos se disminuyan en las organizaciones productivas, en las empresas que hacen producción en volumen. Ellos tienen que trabajar en el departamento de calidad en disminuir y que el 20% empiecen a identificarlo y lo vuelven algo que se llama retail, se sacan productos fuera de línea. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Desde nuestro hacer es identificar el producto o servicio que puede no generar buenos comentarios de los clientes. Tú vendes un champú, tú vendes unos zapatos, tú vendes un servicio, una atención al cliente, eh, un catering, unos eventos. Ofrezcamos siempre productos de calidad para que asimismo nuestro nombre sea reconocido porque hacemos productos o servicios de calidad y saquemos a un lado esos productos o servicios que nos pueden generar sus dolores de cabeza, ¿vale? Enfoquémonos en la calidad de los productos para tener los clientes contentos, ¿vale? Entonces, si tú ofreces algo, no tengas temor en ofrecer algo por un buen precio, sabiendo que estás ofreciendo un producto de buena calidad. No tengas temor en eso, oiga, pero es que si yo le subo a esto, pero es que no, ofrece un producto de calidad a buen precio, pero controlando siempre la calidad del producto o del servicio. ¿Y cómo se mantiene el servicio? Ese 20% del servicio, capacitando. ¿Cómo me capacito? Buscando oportunidades, leyendo un poco acerca de atención al cliente. Tú tienes el celular, mira, una de las maneras de productividad y gestión del tiempo es que tú tienes en el celular. Puedes buscar ahí, en vez de pronto vernos, ponernos a ver partidos o cosas que de pronto nos hacen sacar de desenfocarnos cosas. Mira, busca ventas, atención al cliente, te salen videos, te salen podcasts, te salen cosas gratuitas que tú dices, oiga, esta forma la puedo aplicar. Oiga, ya entiendo por qué de pronto este cliente no volvió. Oiga, no, me faltó mejorar esto, mi presentación, mi postura, la seguridad de proyectar un buen producto, un buen servicio. Entonces, todo eso, como acá somos Procultura, todo eso nos va a ayudar a sumar ese 20%. Entonces, Dios ve en nosotros que hacemos nuestro 20%, que le damos el primer lugar, hacemos lo que nos corresponde y él hace el 80%. ¿Sabes cuál es el 80%? Las ventas, clientes felices, recomendaciones y que Dios nos da gracia y favor en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, para finalizar, 80-20, el 20% de mi esfuerzo me produce el 80% de mis resultados y el 100% de la bendición de Dios sobre todo lo que yo hago. Aplicado a clientes y ventas, aplicado a productos y servicios, aplicados a la productividad y la gestión del tiempo, y la calidad del producto o servicio será determinante para que nos vuelvan a llamar. ¿Amén? Eso es importante. Conclusión, cuando hagamos cualquier trabajo, ayer tuve la oportunidad de compartirlo en el Instagram, cuando hagamos cualquier trabajo, por eso digo, Grupo Opción es para todos, para todos. Cualquier trabajo, lo que tú hagas, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Ahí está la clave de tener el 80% de resultados. El 20% es eso, yo haciendo mi trabajo de corazón como si estuviera haciéndolo para Dios y no para los seres humanos. Entonces, ¿qué voy a tener? Una recompensa de Dios, porque Dios va a ver que estoy haciendo las cosas como para Él. Aunque las haga para las personas aquí, lo estoy haciendo para Él y Él se va a agradar y nos va a bendecir y se van a abrir más puertas. Amén. Entonces, hacer todo con el corazón. Dicen los exitosos de los negocios que cuando uno hace lo que a uno le gusta, mayores resultados va a tener y va a ser más exitoso. ¿Sí? A veces hay personas que por la necesidad hacen lo que les toca, pero no seamos desagradecidos, démosle gracias a Dios y pidámosle por ese sueño que tenemos. Pongamos en manos de Dios y como al comienzo decía la conferencia, de mañana me presentaré delante de ti y te esperaré. Presentaré mis peticiones y las esperaré delante tuyo. La experiencia nos hace entender algo muy importante. Miren lo que decía esta persona, yo creo que ustedes, yo creo que ven la pantalla, ustedes saben quién es él, ¿cierto? Yo creo que aquí yo el que menos sé de fútbol soy yo, la verdad, pero sí conozco a ese jugador. La experiencia te hace entender que jugando en equipo y siendo solidarios se alcanzan mayores objetivos. Eso es clave. Jugando en equipo. ¿Cómo juego en equipo? Cuando Dios está a la cabeza, cuando Él es el que va al frente de todo. Si yo lo hago a un lado, a Él lo saco,
pues él no va a entrar porque él es respetuoso, él es un caballero. Pero si yo lo invito a que haga parte del emprendimiento, de la empresa, del producto, del servicio, estamos trabajando en equipo. Si tú tienes una empresa familiar, trabaja en equipo. Si tú tienes una empresa unipersonal, eres Dios y tú hacen mayoría y son un gran equipo. Si tienes un emprendimiento familiar, personal, ponlo en las manos de Dios, que ese es el mejor equipo para ganar. Siendo solidarios, ¿qué es? Atender bien al cliente, entender que trabajamos para personas y que cada cliente se vuelve como un jefe de uno inmediato y los valoramos, los cuidamos y eso va a potenciar nuestras ventas y nuestros resultados, ¿vale? Para lograr objetivos. Entonces, no, de verdad que ha sido un tiempo muy, pero muy especial. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha dado de compartir con ustedes en esta noche. Gracias a todas las personas que se han conectado, no sé exactamente cuántas, pero yo sé que todos fuimos muy edificados y que nos vamos contentos a producir con la bendición de Dios. Recuerden algo importante ya para finalizar de mi parte, ese 20% es buscar a Dios de madrugada. Ese 20% es poner a Dios de primer lugar en la mañana. ¿Sí? Cada vez que tú te levantes, primero Dios. Ese es el 20%. Presentar delante de Dios nuestra vida, nuestro producto, servicio, pedirle su dirección, pedirle sabiduría, gracia y éxito. Y el 80% es que Él me va a dirigir, me va a guiar, me va a mostrar el camino, me va a dar instrucciones. Amén. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta conferencia que espero que haya sido de mucha bendición. Esto es una apertura y pueden estudiar un poco más acerca de esa regla de Pareto, se llama 80-20, cómo aplicarla a su producto, su servicio. Aprovechen la tecnología. ChatGPT, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, tú puedes armar una estrategia en ChatGPT. Entonces, que no sea, no solo usar ya ChatGPT para preguntar la de Shakira, la de Amparo Grisales, no, usemos ChatGPT para armar estructuras. Mire, yo uso eso también y es bueno, es una buena herramienta usándola bien y es una forma de producir. Entonces, muchas gracias a todos, gracias Marisa por la oportunidad y bueno, te dejo ahí al frente. Gracias. Bueno.